Muy buenos días a todos. Gracias por iniciar esta mañana con nosotros en el Congreso. Vamos a hablar de un tema interesante que es el ecodoppler en el robo subclavio. Yo soy el doctor Gilberto González Gamiño y soy médico radiólogo. Como objetivos de esta charla, el objetivo es que reconozcamos los mecanismos de la fisiopatología y su traducción a los signos ecográficos con Doppler en aquellos pacientes donde se sospecha síndrome de robo subclavio. Es importante recordar que los robos arteriales ocurren cuando se producen cambios de presión en un lecho vascular localizado distalmente a obstrucciones que pueden ser parciales o oclusiones completas, es decir, ante un escenario donde hay o donde existe una estenosis de diferente grado hasta llegar a la obstrucción. Esto trae como resultado los cambios, es decir, la derivación de flujos desde lugares inusuales, con direcciones, velocidades, morfologías y espectros atípicos para el sitio que se está explorando. Específicamente hablando del robo subclavio, este es un fenómeno que se observa cuando, más fácil, voy a desaparecer, cuando se produce cuando, ya lo mencionaba yo, existe como origen una lesión estenótica de diferente grado hasta una obstrucción, la cual puede llegar a ser hemodinámicamente significativa, entendiendo por este término aquellas estenosis mayores a 70%. En este caso, que afectan a la arteria subclavia proximal previa al nacimiento de la arteria vertebral. Cabe la pena recordar que este tipo de patologías son más frecuentes en la subclavia izquierda, porque si nosotros recordamos la anatomía regional, la arteria vertebral izquierda se origina directamente de la arteria subclavia izquierda. En este caso, el miembro ipsilateral sufre una caída en el caudal y en la presión, en los volúmenes de flujo que maneja, lo cual genera que haya cambios, esto es un robo, atracción de flujo de la arteria vertebral homolateral para mantener la perfusión y con ello minimizar en lo posible la isquemia distal del mismo. También es importante recordar que a diferencia de el, del origen isquémico o de manifestaciones isquémicas en los ejes carotídeos, eh, en el robo subclavio, que las vertebrales nos proporcionan más o menos entre un 20 o 30% del aporte sanguíneo al intracraneal, esto es a la fosa posterior, y sin embargo, los síntomas cuando hay sospecha o cuando hay un cuadro de robo subclavio pueden ser muy vagos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego de que existe esta oclusión arterial, el organismo está provisto de vías colaterales que se aperturan y que mantienen, por lo tanto, la perfusión y previenen o minimizan la isquemia. Y es aquí donde las manifestaciones pueden ser muy variadas. Un paciente puede tener desde visión borrosa, diplopia,
puede tener vértigo y como ustedes saben, estos pueden ser síntomas también de afectación de los ejes carotídeos. De tal suerte que cuando esto sucede, la derivación del flujo está regida por diferentes presiones endovasculares que dirigen los flujos de un vaso a otro. Esto es, cuando esto sucede, siempre va a haber paso de sangre de un territorio donde haya mayor a uno de menor presión. Estas presiones pueden generar flujos de dirección reversa en una arteria con el fin de llenar la parte que está comprometida. El robo ocurre cuando disminuye la resistencia del lecho vascular y en consecuencia se produce una caída de las presiones lo suficientemente importante como para atraer el flujo a territorios los cuales previamente no aportaban caudal. Algunas ocasiones este proceso puede tener efectos negativos. En este caso, del robo subclavio, eh, no va a traer realmente mayor problema, puesto que los síntomas son hasta cierto punto no graves, inofensivos. Es importante recordar que en el caso, recordando la anatomía regional, pues las ramas colaterales, en este caso de la arteria vertebral, que repermeabilizarían este sector, en tanto se establece la inversión del flujo, está dado particularmente por los troncos tiro cervical y costo cervical. La oclusión o la obstrucción de la arteria subclavia proximal al origen de la arteria vertebral va a traer como resultado que se genere un flujo reverso durante la primera parte, esto es durante la sístole, y de dirección normal durante la fase diastólica. Originalmente descrito por Fischer en el siglo pasado, esto, como ya lo mencioné, no produce por sí mismo eventos de isquemia cerebrovascular, pero sí es un fenómeno para el cual debemos de estar siempre alertas. Si nosotros reconocemos no solamente la anatomía de la arteria vertebral y también consideramos el calibre, sino en su conjunto, cuál es el comportamiento con Doppler color y con Doppler espectral. Si nosotros tenemos presente cuál es ese patrón, estaremos siempre alertas cuando esto suceda, sin olvidar que puede haber condiciones que lo eh, que puedan parecer robo subclavio y que no lo sean. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Ya les mencionaba yo que en el caso la, del robo subclavio, hasta el 90% de los casos publicados tienen su origen en la arteria subclavia izquierda. Esto tiene origen, esta estenosis u oclusión tiene origen ateromatoso. Entonces, la obstrucción o estenosis de la arteria subclavia previa al nacimiento, como se ve en el esquema de la arteria vertebral, trae como resultado que se invierta la dirección de flujo en la arteria homónima con el fin de eh, conservar la perfusión. Bueno, pues, y gracias a que existe un polígono permeable, va a haber paso de la arteria vertebral contralateral, que trae un sentido normal, y perfunde a la arteria vertebral, en este caso del lado izquierdo, como un mecanismo compensador. Un 10% de los casos se presenta en la arteria subclavia, lo mismo, pero
en el lado opuesto, un 10% se presenta eh, previo al origen de la arteria vertebral del lado derecho y representa, como lo ven, el 10%. Entonces debemos de estar siempre muy pendientes, muy alertas de este tipo de patrones. Y sucede exactamente lo mismo. El 10% que puede ser oclusión o puede ser una estenosis, previa al nacimiento de la arteria vertebral, en este caso del lado derecho, produce inversión del flujo eh, de la arteria homolateral y esta parte se repermeabiliza porque está permeable esta parte del polígono arterial específicamente del tronco vertebrovascular para perfundir y que lleve el, los caudales suficientes para la extremidad torácica en el lado derecho, porque algunos pacientes, bueno, presentan molestia en el brazo, particularmente durante la actividad. Entonces, eso es lo que sucede ya cuando nosotros preguntamos específicamente de esto. Y cuando se sospecha desde el punto de vista clínico, esto se puede, antes de llegar al Doppler color, se puede hacer una maniobra de hiperemia utilizando un manguito de presión e inflándolo hasta la sístole y observando cuál es el comportamiento del espectro a la aplicación del manguito en estas pruebas de hiperemia o a través del ejercicio de la extremidad y ver cuál es el comportamiento. En un paciente normal, siempre va a haber flujo anterógrado en sístole y con una gran cantidad de diástole porque son arterias de baja impedancia. Y cuando hay estenosis o hay oclusión, se ve modificado el espectro. Ahora bien, en el lado derecho es algo que también puede suceder y que tiene mucha lógica desde el punto de vista de la localización, ya que la estenosis o la oclusión puede originarse en el tronco brachiocefálico, en la arteria nominada, en el lado derecho, y cuando esto sucede, los trastornos o los cambios en la dirección no solamente afectan a la arteria vertebral, sino también al eje carotídeo, eh, porque esta inversión de flujo está localizada en un sitio donde trae como resultado que estos fenómenos se complementen no solamente en el eje carotídeo, como le dije, sino también en el vertebral. Esto, si nosotros recordamos, pues siempre el origen de la arteria vertebral que nace de la derecha, que nace directamente de la arteria subclavia. Sin embargo, debemos de considerar que si es el morfotipo habitual, no siempre sucede así, que el origen de la derecha venga de la subclavia, puesto que puede venir directamente precisamente del tronco brachiocefálico y esto cambiaría, pero nosotros tendríamos que identificar la anatomía previa. Lo mismo sucede con la arteria vertebral en el lado izquierdo, esta puede nacer directamente del callado aórtico, entonces estemos siempre muy pendientes de este tipo de situaciones. Hablando estrictamente del robo subclavio, si ustedes se dan cuenta, es un diagnóstico que se hace con el ecodoppler sin la medición de los flujos, sino con la traducción o la modificación de los espectros. Aquí no tiene nada que ver las velocidades, sí la morfología del espectro. Entonces, existen tres tipos de robo subclavio. El uno, o robo oculto, o también llamado latente, donde el flujo sistólico nunca se invierte y se observa solamente una desaceleración en la sístole, dando origen a una onda característica como Bonnie waveform o signo del conejo, del Bonnie. El 2, denominado parcial,
o intermitente, donde el flujo es bidireccional, y el 3, donde hay una oclusión total, este es una obstrucción permanente, y se observa una versión total tanto del componente sistólico como del diastólico durante la totalidad del ciclo cardíaco. Aquí algunos ejemplos. Para el robo subclavio tipo 1, se observa en estenosis o representa estenosis menores al 60%. Y se observa esta morfología del espectro, donde aunque se conserva el espectro, pero tiende a desacelerarse en la primera parte, ¿no? O sea, viene el pico sistólico, sufre una desaceleración, pero si ustedes observan claramente, bueno, hay flujo anterógrado tanto en sístole como en diástole, pero existe esta desaceleración mesosistólica con flujo anterógrado durante todo el espectro, esto es durante todo el ciclo cardíaco. Esta morfología, bueno, quien lo describió originalmente dice que, bueno, parecería como un pequeño, como un pequeño conejito que de esa forma lo tiene. Otro ejemplo lo podemos ver aquí, ¿no? Donde este es el lomo del conejo, la orejita del conejo, este es un robosubclavio 1 que corresponde a una estenosis menor al 60%. En este caso estamos en la arteria subclavia en el lado, bueno, una estenosis de menor de 60% en el lado izquierdo, y este espectro es el de la arteria vertebral, en este caso en el lado izquierdo. No olvidemos algo que es muy importante, y es que nosotros, en tanto afinamos más nuestro expertise en la evaluación de las arterias vertebrales, como lo hacemos con las arterias carótidas, tendremos la posibilidad de identificar, de ver los diferentes segmentos de la arteria vertebral, los que están al alcance porque son extracraneales. Esto es el ostium, el B0, el B1 que es el prevertebral, el B2 o intervertebral, y el B3 a nivel del loop del atlas. Entonces, si hacemos esto, tendremos la posibilidad de hacer un reconocimiento inicial para poder tener una perspectiva más amplia de los hallazgos que estamos teniendo, porque puede que tengamos sí un robo subclavio en alguna de las dos vertebrales, pero que tengamos algún otro tipo de patología, por ejemplo, hipoplasia de una de las dos y del otro lado un robo. Entonces, es algo con lo que tenemos que estar también familiarizados. El comportamiento del espectro, el diámetro de la arteria vertebral y la evaluación hasta en la medida de lo posible de todos los segmentos cuando es posible. Y si tenemos tiempo, hagámoslo para poder mejorar nuestras habilidades. La literatura dice que hay asimetría hasta en un 42%, y que siempre es más dominante la izquierda que la derecha. Entonces, bueno, volviendo propiamente al tema, el robo subclavio tipo 2 o intermitentes produce una estenosis subclavia de 60 al no, más bien del 61 al 90%, y este se observa eh, con modificaciones en el espectro, como lo están viendo aquí. Es un flujo bi, que tiene un comportamiento tanto en la sístole como en la diástole, ¿no? Es decir, se observa un robo parcial con flujo bidireccional que es retrógrado durante la sístole y anterógrado durante la diástole. Esta es la característica
del robo subclavio tipo 2 en estenosis del 61 al 90. Retrógrado en sístole, anterógrado en diástole. Flujo bidireccional. Otro ejemplo donde observamos no solamente este flujo bidireccional retrógrado en sístole, anterógrado en diástole, sino con inversión del flujo durante la sístole. Por eso está en azul, porque en el instante en el que se tomó, bueno, estaba durante la primera parte, es decir, durante la sístole. Otro ejemplo más, lo podemos ver aquí. Retrógrado en la primera parte, anterógrado en otro. Puede tener diferentes magnitudes. También es importante no olvidar la optimización de la imagen ecográfica con respecto al tamaño del volumen muestra, a la corrección del ángulo del área que estamos explorando y el ajuste de la escala, esto es del PRF. Aquí con un cambio en la dirección del flujo, vemos nuevamente retrógrado en sístole, anterógrado en diástole. Estamos en la arteria vertebral en el lado izquierdo. Este es un robo subclavio tipo 2. Y finalmente, ¿por qué sucede este robo subclavio tipo 3 donde existe una estenosis mayor al 90% u oclusión como tal? Porque en la historia natural de la enfermedad, si persisten los factores de riesgo y sigue esa estenosis que inicialmente fue quizá menor al 60, llegó a 60, siguió avanzando, dio pocos síntomas, no se sospechó el diagnóstico, pues sigue existiendo depósito de ateroma y formándose una estenosis cada vez de mayor grado y por lo tanto la historia natural de la enfermedad va modificándose. Un paciente puede pasar por el robo subclavio tipo 1, 2 y llegar hasta el 3, inclusive hasta la estenosis, hasta la oclusión. Y en esta última parte, cuando hay una oclusión o una estenosis mayor del 90%, el robo es permanente. Esto es que existe inversión del flujo durante todo el ciclo cardíaco. Y justamente yo quería llegar a este punto para hacer una aclaración muy importante. Y es que debemos de estar perfectamente familiarizados con la técnica que estamos haciendo. Porque si yo en los controles del equipo aprieto un botón e invierto esta imagen que ustedes están viendo, yo puedo pensar que fue un error mío, o si yo no tengo poca experiencia, puedo estar frente a un robo subclavio tipo 3, cuando realmente mi poca experiencia me haría pensar que yo tengo invertido el espectro. Entonces, por eso es importante familiarizarnos con ver la arteria carótida común en eje largo, en color, codificando en rojo, esto es acercándose al transductor y llevar el transductor poco a poco hasta el sector vertebral, que estamos más familiarizados a ver el B2, y si yo hago este juego de modificar el de modificar mi posición del transductor y veo la carótida y luego veo la vertebral en B2 y hago este paneo, este movimiento en el que me estoy balanceando a estos ejes que son prácticamente paralelos, hablo de la carótida y de la vertebral,
Ahí yo podré identificar flujo que se acerca al transductor en rojo y lo confirmo cuando es robo subclavio con la inversión y se pinte en azul, esto es que se aleje del transductor con un claro espectro anormal, patológico, donde la morfología del espectro está totalmente invertida, eh, como ustedes pueden observarlo en esta imagen. A esto me refería yo. Si yo tengo la posibilidad, aún sin el espectro, de hacer este juego de ver color en la carótida primitiva, sea la derecha y la izquierda, y me giro externamente hasta localizar el segmento B2, este debería ser en rojo, pero si yo tengo poca experiencia, yo puedo malinterpretar los hallazgos. Ahora, ¿qué pasa si yo observo algo similar a esto y es una condición con la cual tenemos que estar perfectamente familiarizados y es la vena subclavia y no la arteria subclavia y yo dar un falso positivo de robo subclavio y lo que realmente estoy viendo es la vena subclavia, que es así, lleva flujo inverso en un escenario normal con una arteria vertebral normal. Entonces, esto puede suceder, entonces alerta con eso. Otro caso que puede suceder, que, que yo vea la, la vena pulsátil, la vena subclavia pulsátil es en los casos de una fístula traumática, o iatrógena ante un procedimiento, por ejemplo, la colocación de un catéter central. Entonces, atentos con esta parte es importante. Otro ejemplo más de inversión total. Vean esta imagen donde el espectro, el color, la codificación del color en este caso está totalmente invertido y el espectro durante todo el ciclo cardíaco está también modificado. Y este es complementariamente un robo por oclusión de la arteria inominada, donde no solamente existe inversión de flujo en la arteria vertebral, sino también en el eje carotídeo, arteria vertebral con flujo invertido, es una oclusión completa, un robo subclavio tipo 3, pero por oclusión de la arteria inominada, donde también se modifica la dirección de flujo en la arteria carótida, en todo el eje. Entonces, importante, en los casos de la arteria vertebral y la vena vertebral puede existir una fístula, ¿verdad? De la arteria vertebral y una fístula arteriovenosa para hemodiálisis. En este tipo de pacientes, la arteria vertebral, cuando a un paciente le crearon una fístula para hemodiálisis y yo exploro esa arteria vertebral en un paciente que está siendo sometido a hemodiálisis porque ya tiene una fístula, este tipo de pacientes, la arteria vertebral ipsilateral suele tener flujo reverso, sin estenosis de la arteria subclavia. Y no tiene importancia clínica, o sea, no está asociado. Y esto es resultado precisamente de esta fístula arteriovenosa con este cambio en la dirección de la arteria vertebral sin un cuadro de estenosis u oclusión a nivel subclavio. De tal suerte que podemos concluir que la ecografía Doppler es una herramienta útil
no invasiva de primera elección para el diagnóstico de la patología que afecta a los ejes cerebrovasculares extracraneales, en este caso a la arteria vertebral, y y sugiere en forma indirecta la enfermedad próxima a la arteria subclavia. Y podemos, dependiendo de las características del ateroma, de hacer la evaluación de las características de la placa. Es importante ya que el conocimiento de estos fenómenos ayuda a realizar un adecuado diagnóstico en los casos de robo subclavio. La evaluación de los ejes vertebrales requiere una exploración sistemática, organizada, de todos los segmentos, como se los dije en un inicio, y la clínica resultante de la insuficiencia vertebrovascular y la claudicación del miembro correspondiente, si realmente no es grave, debemos de estar alertas para poder hacer el diagnóstico. Bueno, espero que con esta información le sea a todos ustedes de utilidad y podamos continuar en una siguiente charla. Muchas gracias.